Queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que usted pueda ver este video. Me presento una vez más, mi nombre es Jaime Ollarse, autor de este evangelio tan potente, poderoso. Tenemos muchas ganas de que esta predicación, ¿cierto?, llegue y la vean muchas personas para que les pueda servir en su vida, las puedan compartir. Recuerde que le invitamos a suscribirse, ¿cierto?, a esta página que se llama Tu Palabra en Casa. También estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify. Hay una infinidad de canales para que mucha gente pueda ser bendecida con la palabra del Señor. En esta oportunidad me toca la gran bendición de compartir el Salmo 52, un salmo que es muy potente, tiene mucha historia. Vamos a salir grandemente bendecidos con su mensaje, con su consejo. Vamos a conocer un poquito de historia y será de mucha bendición para todos nosotros. Recuerde que estamos compartiendo ya el segundo libro de los Salmos y ya vamos en el 52. Si usted se quedó atrás con alguno o es primera vez que nos visita, le invitamos a que pueda recorrer hasta del número 1 hasta el 51 y después ver este que ya vendría siendo el último, y también semanalmente recordarles que se están subiendo estos videos para todo para la gloria del Señor. Así es que vamos inmediatamente a la palabra, ¿cierto? Este Salmo 52 empieza con una palabra un poquito desconocida, ¿cierto? Dijimos que tenía mucha historia también, y al menos hay 6 términos que nos van a servir a aclararlos para que podamos enseñárselo a otra persona y también conocer de su palabra. Salmo 52 dice así: el título: futilidad de la jactancia del malo. Y está en su dedicatoria al músico principal Masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Partimos con el versículo 1. Verso 1 dice, y parte con una pregunta. Dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Versículo 2. La misericordia de Dios es continua. Versículo 2 dice: agravios maquinan tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Verso 3 dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. El versículo 4 dice: has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Versículo 5 dice: por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verso 6 dice: verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo. Verso 7: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad. Versículo 8 y penúltimo dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre. Verso 9: porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Muy hermosa palabra, reconfortante, bastante claro el tema principal, ¿cierto? Habla de la maldad de los hombres, ¿cierto? Habla de la justicia de Dios, habla de la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios. Y comienza este salmo con una palabra poco conocida que dice: futilidad de la jactancia del malo. Futilidad significa sencillamente es darle poca importancia a algo. Ya, por eso el título dice futilidad de la jactancia del malo. Jactancia es
glorificarse uno mismo, la tan conocida palabra vanagloria. O sea, David lo toma, porque este es un salmo de David, y lo toma y dice que es triste cuando una persona le da cero importancia a lo que es realmente importante y a lo que es primero. Y sabemos que Dios es primero en todas las cosas. Y su palabra lo dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sin embargo, hay hombres que con poder, como escribe David en este salmo, ¿cierto?, se jactan de lo malo. Y está dedicado, ¿cierto?, al director del coro, como dice acá el subtítulo, al músico principal Masquil, su nombre, ¿cierto? Era como el jefe de coro, podríamos decir, ¿ya?, de David. Cuando vino Doeg, este personaje Doeg, en lo personal, primera vez que veo, que escucho su nombre, y su nacionalidad era edomita, ¿cierto? Y dice: y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a la casa de Ahimelech. ¿Qué significa esto? ¿Por qué David escribe este salmo? Primero hay que profundizar un poquitito la historia, ¿cierto? David se concentra en la maldad de su perseguidor innato, de su perseguidor principal, Saúl, ¿cierto? Que conocemos su historia, conocemos todo lo que persiguió a David durante su reinado, ¿cierto? Y también este salmo está escrito pensando también en un servidor de él, un servidor que era el principal de los pastores, ¿cierto? Un hombre que tenía mucha importancia en el reino, el pastor principal, dice Primera de Samuel, capítulo 21 y 22. Y en algún momento de su vida, dice: vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Qué significa todo esto? En el contexto histórico, David venía huyendo de Saúl, como fue casi toda su vida, ¿cierto? Estamos aquí en el Salmo 52, y Primera de Samuel relata que ya en el capítulo 16 David ya había sido ungido por el mismo Samuel, ¿cierto?, el profeta, como el futuro rey de Israel. Entonces la gente sabía quién era. Los buenos, los malos, sabían quién era David. Y sabían quién era su rey, Saúl, en ese tiempo. Lo persiguió hasta el cansancio, ¿cierto? David fue muy misericordioso con él. Tampoco quiso hacerle daño, teniendo la oportunidad de hacerlo. Recordemos que le cortó la puntita de su capa nomás y dijo: yo no soy digno de matar al ungido de Dios. O sea, aún Saúl siendo malo con David tuvo mucho temor de Dios, respetando la autoridad que Dios había puesto sobre la tierra. Bueno, ocurrió que en ese tiempo David venía huyendo de Saúl y llega a una ciudad, ¿cierto?, de nombre Nob. Y ahí estaban los sacerdotes, se concentraban los sacerdotes en ese lugar. Y tal como dice aquí el subtítulo, Ahimelech era uno de los principales. Y incluso dice que ellos vestían de efod, de lino, eran hombres de Dios, hombres que estaban al servicio de Jehová. Y David llega a este lugar, ¿cierto?, a Nob, y encuentra a este sacerdote Ahimelech y sencillamente, en pocas palabras, para resumir la historia, solamente le dice: ¿qué tiene? Necesito algo que me des. Tengo hambre, estoy desprotegido, no tengo espada. ¿Qué tienes para darme? Dame cualquier cosa, dame lo que tengas, le dice David a este sacerdote. Estaban en el templo. Y David, este sacerdote le responde: mira, lo único que tengo para darte de comer son los panes es un pan santo, son panes de la proposición.
Y además tengo una espada, pero no cualquier espada, sino que la espada de Goliat, el gigante que tú mataste cuando eras jovencito. Y David, contento, recibió los panes y recibió la espada. Y se fue. Y hasta ahí llega la historia. No dice nada más. Recibió los panes, recibió la espada y se fue. Y se fue, y después relata la historia que se fue a la cueva de Adulam, y esa es otra historia, ¿cierto? Ahí es donde estaban los afligidos y todo. Pero eso fue todo el trato que tuvo con Ahimelech. Pero había un personaje en el templo de nombre Doeg, de Edom, edomita. Y este personaje, muy, muy malo de corazón, malo de adentro. Y en algún momento Saúl pregunta, esto está en 1 Samuel capítulo 21 y sigue en el capítulo 22, y relata la historia y dice que este personaje Edom, que era el principal de los pastores y que tenía autoridad, lo acusó falsamente a David. Sí, dijo: yo estaba en el templo cuando le pidió panes santos al sacerdote, se llevó la espada de Goliat, y este sacerdote Ahimelech también consultó a Jehová por su vida, por la vida de David, cosa que no fue así. Ya dijimos que recibió los panes, recibió la espada y se fue. Pero este hombre maquineó y ocupó su lengua, su boca, para perjudicar a David. Entonces este rey Saúl toma la decisión de decir: bueno, si este sacerdote es amigo de David y David es mi enemigo, hay que castigarlo. Así que ustedes, siervos, vayan y maten a Ahimelech. Y los siervos no quisieron ir, así lo relata 1 Samuel capítulo 21. No quisieron ir, y como no quisieron ir, le dijo: entonces vas a tener que ir tú. Y ahí aparece este personaje Doeg, y dijo: por supuesto que encantado voy. Y fue, y este hombre relata la historia, que lamentablemente con un poquitito de poder usó una vanagloria para él, y bueno, como dice un refrán que desde muy jovencito yo lo escuché, que si quieres conocer realmente a alguien, dale autoridad. No hay mejor forma de conocer a alguien dándole autoridad. Y a este hombre le pasó esto. Llegó a Nob y mató, dice la Biblia, a 85 personas. Mujeres, niños, animales. Después volvió de nuevo con otra arremetida y tomó hasta los animales. O sea, fue una verdadera masacre. Hasta el día de hoy se recuerda en Israel este asesinato tan cruel, con engaños, con mentiras, con maldad, a hombres que no tenían ninguna culpa. Entonces este hombre, Edom, Doeg, le dieron un poquitito de autoridad y fue un desastre. O sea, su corazón maligno derramó sangre inocente por toda la ciudad. Entonces, entendiendo un poco la historia, por eso David escribe este salmo tomando a Saúl como una persona que siempre estuvo alejada de Dios, tomando a este hombre, ¿cierto? Doeg como un perverso, y también habla en forma general a los hombres que maquinean. Acuérdense que Proverbios dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7, y una de ellas es hombres que maquinan ciertas ideas, pensamientos malos. Entonces habla de la maldad en general, y el tema principal de este Salmo 52, para entenderlo, es la maldad, es la hipocresía, es el contraste entre los buenos, entre los impíos, entre los justos. Habla de la justicia de Dios, habla de la protección de Dios. Y habiendo explicado esto, por eso David escribe estos 9 salmos. Un salmo cortito, 9, no es el más corto, porque el más corto tiene 2 versículos, que es el 117.
El que lo sigue es el 100, que tiene 5, y el más largo que ya sabemos de los Salmos, el 119, que tiene 176 versículos. Así es que en estos 9 salmos, que es cortito, hay una historia pero potente que a nosotros nos va a bendecir mucho, porque por eso David escribe en el versículo 1: ¿por qué te jactas de la maldad, oh poderoso? Encerrando a estos 2 hombres, a Saúl y a Doeg. ¿Por qué te jactas de maldad? ¿Cierto? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Agravios significa ofensa. Es uno de los términos que hay que investigar. Como navaja afilada hace engaño. Como la lengua que ocupó este hombre para hablar mal y cosas falsas acerca de David. Dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Versículo 4: has amado toda suerte de palabras perniciosas. La palabra perniciosa es dañinas, perjudiciales, así como en este mundo nosotros vemos a gente que también en algún momento nos puede hacer daño, que nos ha hecho daño, y que no tienen ningún temor, tienen una futilidad en su corazón, ¿cierto? Que no tienen ninguna importancia, ningún temor de Dios para hacer las cosas. Y tienen una vanagloria enorme, se vive en los colegios, se vive en los trabajos, hasta en la familia. Pero David siempre termina sus salmos con una bendición enorme para nosotros. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. ¿Cómo lo hizo este hombre? Doeg, al informarle a Saúl cosas que David nunca dijo. Ya dijimos, solamente le pidió algo de comer y algo para defenderse y nada más. Pero él le puso mucho más cosas que David nunca dijo. Dice, versículo 5: por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada. Asolar significa destruir, arruinar, arrasar. Son palabras fuertes. Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. O sea, está hablando de muerte. Lo peor que le puede pasar a una persona es tener una muerte espiritual. Existe la muerte carnal, pero la peor de todas es la muerte espiritual. Un corazón vacío, un corazón seco, un corazón sin gratitud, un corazón que no tiene ninguna confianza en este Dios poderoso, ¿cierto? Y esta palabra desarraigará de los principios de la Biblia, un verbo transitivo, ¿cierto? Que lo vivió en carne propia el mismo Adán. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 3, ¿cierto? Y que significa arrancar de raíz, ¿cierto? Que significa expulsar. Adán vivió esto. Adán lo vivió y lo sacó del huerto, dice la Biblia. Génesis 3:23 dice. Entonces el primer desarraigado fue Adán. El primer hombre con depresión fue Adán. Imagínense esa caminata de Adán después de haber sido desarraigado de la tierra. O sea, fue terrible. Versículo 6 dice: verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Bueno, hay que aclarar que cuando dice acá se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, no significa que nosotros tenemos que burlarnos de la persona que le está yendo mal, de la persona que lo está pasando mal o que tuvo unas consecuencias por lo que hizo, hombres de maldad. No podemos alegrarnos por eso. Nuestro corazón debe tener un corazón parecido y conforme al corazón de Dios, un corazón lleno de misericordia, lleno de perdón, lleno de amor, ¿cierto? Sino que cuando dice se reirán se refiere más a la decepción de la persona. O sea, pucha, podrías haberlo hecho de otra forma. Pero bueno, está la ley de la siembra y la cosecha. Todo se paga, todo se paga.
He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Vemos a este hombre que fue empoderado y ocupó su poder para matar, para destruir, para mentir, para engañar. Y el versículo 8 dice, pero, recordemos el pero, Génesis capítulo 3, estaba todo, vivían en un paraíso. Y Génesis capítulo 3 dice, en su primera palabra, versículo 1, pero la serpiente era más astuta. Y el pero cambia toda la historia. Es como nuestras vidas. Íbamos tan bien como cristianos, pero dejé de confiar en Dios. Iba tan bien dejándoselo todo al Señor, pero yo hice justicia. Iba tan bien yendo a la iglesia, pero puse la vista en el hombre. La palabra pero cambia toda la historia. Espero que aprendamos esto, porque este pero puede cambiar la historia en tu vida, así como la cambió en Adán y en Eva y en toda la humanidad. Pero la serpiente era más astuta. Ojo con el pero. Por eso que el versículo 8 ahora a nosotros nos juega a favor, porque dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Qué palabra más esperanzadora, qué palabra más tranquilizante, porque todos sabemos que el olivo, ¿cierto?, representa el aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo, y es así como nosotros debemos responder ante la injusticia, ante la futilidad de la jactancia del malo, con ese jefe, con ese vecino, con ese familiar que tanto nos ha traicionado, que tanto nos han decepcionado. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. O sea, mantente como un olivo, porque representa el aceite, ¿cierto? Y representa el Espíritu Santo. Recuerden lo que vivió Pedro cuando el soldado romano Malco le quiso quitar la espada y Pedro le cortó la oreja. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Eso, me gusta que tú te vengues, me gusta que tú hagas tu propia justicia por tus propias manos. No, no le dijo eso, sino que le dijo, Pedrito, no es con espada ni con ejército, sino que con mi Santo Espíritu. Es por eso que el versículo 8 es tremendamente importante, porque el tema principal habla de la maldad, la hipocresía, pero también de la protección de Dios. Basado en esta historia que contamos al principio. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Cómo te encuentras tú ahora, querido amigo y amiga, con esa traición que te hicieron? ¿Sigues confiando en que Dios puede derramar de su justicia? Cuando leemos Apocalipsis, ¿cierto?, y vemos que Dios se presenta ya en los últimos tiempos con las 7 copas, con las 7 trompetas, cuando leímos de esos temblores, de esos terremotos, que las islas se van de un lado para otro, ese no es castigo de Dios, es justicia de Dios, que es otra cosa. Entonces debemos presentarnos como lo que somos. Y si aún tú no conoces al Señor, si aún no conoces a este Dios poderoso, te invito a que lo conozcas, búscalo. ¿Cómo lo puedo conocer? Su palabra, teniendo fe en Él, teniendo confianza, como lo hacía David. Conversábamos delante de que a David no le habría costado nada agarrar a Saúl y haberlo matado en la primera guerra, haberlo buscado. Sin embargo, él fue un hombre prudente, fue un hombre, por eso tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Podría haber aniquilado a Saúl al principio de la historia, en la primera persecución. Recordemos que él había matado, siendo jovencito, a un gigante, y no iba a matar a Saúl. Pero no quiso, porque en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Así era el corazón de David. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, como el ejemplo de Jesús. Que cuando le enterraron la lanza ahí en la cruz, él no dijo, ya me las van a pagar y todo. Simplemente abrió su boca y dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y versículo 9 nos enseña que debemos siempre terminar nuestras vidas, nuestras vicisitudes, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras aflicciones, como dice el salmista más adelante en los primeros salmos, ¿cierto?
El Salmo 4, busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Búscalo a Él, conócelo, búscalo. Esto mismo de escuchar, la Biblia dice que la fe viene, no la trae Mercado Libre. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Por eso pensamos que este mensaje puede ser poderoso para tu vida si es que tú quieres creerle y vivir tu vida en fe, confiando en el Señor. Y por eso termina casi todos sus salmos David en alabanza. Dice, te alabaré para siempre porque lo has hecho así, con justicia divina. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. La justicia divina no falla. La justicia del hombre es la que falla. Vemos en nuestros tribunales de Chile todas las injusticias que se han cometido, pero la justicia de Dios no falla, es justicia. ¿Saben ustedes cómo terminó este hombre tan cruel? Doeg, el edomita, que se sintió tan poderoso, que ocupó una vanagloria y que invirtió su tiempo en derramar sangre inocente, mujeres, niños, hasta animales, arrasó con la ciudad, terminó y murió leproso. Así dice la historia. Entonces yo te invito a que tú permanezcas tranquilo. Dios pagará, tranquilo. Mantente como lo que tú eres. Un hijo de Dios que confía plenamente en la misericordia y en la justicia de Dios. Queridos amigos y amigas, te invito a que puedas reflexionar en este hermoso salmo y que espero que haya sido de bendición para tu vida. No te olvides de suscribirse, invitar a suscribirse al canal dándole like y a seguir escuchando de la palabra de Dios, de los mensajes anteriores, de los otros salmos, para que nuestra vida siga en bendición. Le invito a orar en el nombre del Señor. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias porque una vez más has abierto tu palabra, la que tanto, Señor, nos hace bien para nuestras vidas. Esperamos que mucha gente pueda escucharla, pueda verla para tu gloria, para que muchos puedan acercarse a ti y conocer que realmente tú eres un Dios poderoso y lleno de justicia. Gracias por las personas que van a ver este video, que lo van a escuchar, porque sabemos que donde tú estás, siempre hay bendición, hay justicia, hay poder y nos llenas de gozo ante una vida tan cruel y con gente tan mala, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, y si hacemos esto es para que tu nombre sea exaltado, y si hacemos algo es porque para ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús, nuestro amado y querido Salvador. Amén.